Vamos a tomar la palabra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Amén. El verso 14, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, hasta el verso 21. Gloria al Señor. Tomen estas dos versiones de este pasaje para la gloria de nuestro Dios y edificación de nuestras vidas. Aleluya. Dice la palabra: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a tratar con este corto pensamiento para cada uno de los que nos encontramos en este lugar y para todo el que quiere llegarse a Cristo. Así como Jesús murió por la humanidad, es necesario que la humanidad le corresponda. Sin embargo, la humanidad no le corresponde al Señor. Antes, por el contrario, el mundo va de mal en peor. El Señor dice en su palabra: no hay que hacer esto y aquello, y la humanidad hace lo contrario. Entonces vamos a tratar bajo el tema: así como la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que Jesús fuese levantado también. En la época del pueblo hebreo se había presentado un problema debido a la misma rebeldía del pueblo, debido a la misma desobediencia del pueblo. Entonces Dios, como castigo, envió una serie de serpientes ardientes, tremendamente venenosas, y todo aquel que fuese mordido por esa serpiente inmediatamente caería postrado en el desierto. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces Dios, por su inmensa misericordia, por su inmenso amor, le dijo a Moisés que levantase una serpiente de bronce en una asta y la exhibiera al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor, para que cuando fuesen mordidos por aquellas serpientes, el tal que haya sido mordido por esa serpiente pusiese la vista en esa serpiente de bronce y sería sano. Eso habla de un símbolo, eso es simbólico. En ese momento fue algo real.
Pero eso representa para lo espiritual, esa serpiente que fue levantada, representa a Cristo en la cruz. Sabemos que Satanás es llamado la serpiente antigua, lo cual cuando Dios colocó en el huerto del Edén a Adán y a Eva, esa serpiente maligna atacó a esta pareja, los hirió de muerte, pero no de muerte física, los hirió de muerte espiritual. Había, antes de haber pecado, de haber fallado, de haber desobedecido a Adán el mandamiento de Dios, había una estrecha comunión entre Dios y ellos. Pero cuando hubo la desobediencia, cuando Adán desobedeció, inmediatamente esa comunión fue rota. Se separó de Dios, el hombre de Dios, Dios del hombre. Hubo una separación, hubo una ruptura de esa comunión. La serpiente envenenó, mató a la primera pareja por la desobediencia. Entonces, era necesario que el capítulo 3, verso 15 del libro de los Génesis, se cumpliese, y fue la profecía cumplida en Cristo. El hombre, la humanidad, fue herida por la serpiente llamado Satanás, el diablo, el dragón, que el Señor lo reprenda. Fue envenenada la humanidad por Satanás. Pero vino Cristo, el segundo Adán, el cual obedeció en perfecta obediencia al Padre, llevando a cabo los propósitos de Dios. El Señor Jesucristo se sometió en obediencia voluntaria al mandato de Dios para rescatar a la humanidad. Cristo era necesario que muriese como murió, para que a través de su sangre bendita y gloriosa redimiese al hombre, a la humanidad caída. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso el versículo 14 del Evangelio de Juan 3 dice: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Jesucristo, aleluya. Entonces, todo aquel que quiere escapar de la muerte eterna, de la separación de Dios, porque aquí muerte significa separación de Dios, porque el ser humano, Adán y Eva, siguieron vivitos y coleando literalmente. Entonces hubo una muerte espiritual. En este momento todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón está muerto espiritualmente, está muerto para los efectos de Dios. Pero Cristo fue levantado en la cruz para que todo aquel que mire a Cristo allá en el madero, allá padeciendo, sufriendo los cruentos padecimientos que él tuvo que soportar, todo aquel que mirase a Cristo creyendo con fe, llegando a él con fe, sea salvo y no se pierda. ¿Por qué? Para que todo el que crea en Cristo tenga vida eterna, según el versículo 15 de este pasaje de Juan 3. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces,
El consejo en este momento es para que todo aquel que ve la necesidad de la salvación, porque triste y lamentablemente no todos ven la necesidad de la salvación, porque muchos se creen muy buenos, muchos no necesitan a Cristo. Por lo tanto, como no necesitan a Cristo, van a tener que irse al lugar donde no está Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra de la majestad. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo está sentado en el trono esperando a que sus enemigos sean llevados al estrado de sus pies, y posteriormente, cuando sea establecido el gran trono blanco, todos los libros serán abiertos y los que no estén escritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, todo aquel que ve la necesidad de una salvación, alabado sea el nombre del Señor, es necesario que mire a Cristo. Nadie podrá obtener la salvación que viene de parte de Dios a través de Cristo. Nadie podrá obtener esa salvación si no se viene a través de Cristo. Cristo es el medio. Cristo es la redención para nuestras vidas. Él pagó el rescate por toda la humanidad. Por lo tanto, si usted, amado amigo, hermano del alma, que está descuidado, familia en general, si usted ve la necesidad de una salvación tan grande, es necesario que te allegues a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, porque tanto amó Dios a la humanidad, dice el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, porque tanto amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios, en su infinita misericordia, en su inmenso amor para con toda la raza humana, al ver que el primer hombre, Adán, falló, y que ahí viene la transmisión del pecado a toda la raza humana, al ver Dios que la raza humana había caído en desobediencia, se había descarriado, se había vuelto una nada, entonces Dios, por ese amor, fue movido a misericordia de tal manera que envió a su único Hijo, alabado sea el nombre del Señor, para que muriese con una muerte terrible y espantosa, para que a través de esa muerte de derramamiento de sangre, porque Cristo derramó la sangre por la humanidad para salvar la humanidad. Ese era el precio que había que pagar para rescatar a la humanidad. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso regaló a su Hijo para que Él viniese a rescatarnos a nosotros. Y Jesús voluntariamente se dio a sí mismo en rescate por muchos, porque triste y lamentable no toda la humanidad quiere ser salva, pero por muchos, porque son muchos los que vienen a Dios a través de Cristo. Entonces Cristo voluntariamente se dio a sí mismo en rescate por la humanidad, pagó el precio, derramó su sangre allá en ese lugar terrible y espantoso, muerte de cruz, para rescatar a la humanidad que se había perdido, porque tanto amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo único, para que todo aquel, alabado sea el nombre del Señor, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor Jesucristo, el cual muchos lo ignoran, el Señor Jesucristo por el cual muchos por muchos es ignorado, porque el Señor es ignorado por muchos, lo menosprecian, lo vituperan,
lo escarnecen, lo blasfeman, lo insultan, lo pisotean. Pero el Señor Jesucristo se dio en rescate para que aquellos que enternecen su corazón a la voz de Dios y se lleguen a Cristo, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Sin Cristo estamos perdidos. No hay vida sin Cristo. No hay salvación sin Cristo. Por eso el consejo de la palabra en esta hora es: venid a Cristo. Mejor dicho, vengan a Dios a través de Cristo. Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los ladrones, los viciosos, los criminales, las prostitutas, los homosexuales. Si no quieren la condenación, vengan a Dios a través de Cristo. Porque Cristo se dio por el más vil pecador que hay en la tierra. Nadie, absolutamente nadie, tiene autoridad para juzgar a otro. Aquel que juzga a otro, aquel que juzga a un malhechor, aquel que juzga a un ladrón, aquel que juzga a un vicioso, aquel que juzga a un asesino, no es digno de levantar la vista para mirar a ese tal, porque ese tal es peor. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie, absolutamente nadie tiene autoridad para juzgar a otro. Solamente Cristo, que Él fue el que se dio en rescate por la humanidad, puede en aquel día terrible y espantoso juzgar a la raza humana. Por eso, amado, llámese como se llame, tenga el problema que tenga, tenga el vicio que tenga la aberración que tenga, por más vil pecador que usted sea, si en esta hora te allegas a Dios a través de Cristo, tus pecados serán perdonados, tus pecados serán borrados. Y cuando se abran los libros en aquel gran día terrible y espantoso, el día del gran trono blanco, donde tendrán que comparecer todos los pecadores que no recibieron a Cristo, tu nombre no estará en la lista de los condenados. Es necesario que todo aquel que quiere la salvación venga a Dios a través de Cristo, porque tanto amó Dios al pecador, tanto amó Dios al adúltero, tanto amó Dios al fornicario, tanto amó Dios al asesino, tanto amó Dios al vicioso, a la lesbiana, al homosexual, que entregó a su Hijo para rescatar a los tales. Tanto amó Jesucristo a los pecadores, que se dio a sí mismo en rescate por ellos. Por eso el consejo de la palabra en esta hora es: todo aquel que ve la necesidad de la salvación, que ve la necesidad de ser rescatado por Cristo, es necesario que venga a Cristo postrado en humillación, para así obtener el perdón de sus pecados y su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a Jesucristo para morir como murió, no para condenarle, no para condenar al pecador, sino para salvarlo por medio de él. Dios no envió a Jesús
al mundo para condenar a la humanidad, sino para salvar a la humanidad a través de Cristo. Por eso, amado amigo, Cristo derramó esa sangre bendita, gloriosa, que por muchos es pisoteada, inclusive por muchos que profesan la fe cristiana, inclusive por muchos que un día caminaron en este evangelio, alabado sea el nombre del Señor, y hoy se encuentran allá en ese mundo escarriados, allá lleno de inmundicia, de inmoralidades, de depravaciones, pisoteando a Jesucristo, menospreciando esa sangre gloriosa. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor Jesucristo derramó esa sangre bendita, sangre gloriosa, sangre divina, para salvar al pecador, no para condenarlo. Por eso el que en él cree no es condenado. Amado amigo, nadie es salvo porque sea bueno, ni nadie se condena porque ese es malo. La salvación o la condenación consiste en lo siguiente: Cristo vino al mundo para salvar a la humanidad. La salvación consiste en si recibimos ese regalo de Dios, que es Cristo, la propiciación, el pago por nuestras maldades, por nuestros pecados. Si lo recibimos, somos salvos. Pero si no recibimos, por el contrario, rechazamos ese regalo de Dios, se obtendrá la condenación. La salvación o la condenación de vuestras almas depende de ti o de mi vida. Si quieres ser salvo, recibe a Cristo. No recibe una denominación X o Y. No por recibir una religión X o Y que se obtiene la salvación. La salvación se obtiene recibiendo el regalo de Dios para la humanidad, a Cristo Jesús. Pero si no se recibe el regalo de Dios para la humanidad, que es Cristo Jesús, se pierde, se tiene la condenación eterna. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree en Jesús ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos dicen, algunos credos, que el que no tenga la religión tal o tal, se pierde. Y este sagrado libro dice lo contrario. Aquí no me dice que es por tener la iglesia tal, la congregación tal, la religión tal, la creencia tal. Me dice que la salvación se obtiene es en el creer en el Hijo de Dios, en el regalo de Dios. No por tener una creencia tal o cual, sino por recibir a Cristo. ¿Quiere tener salvación? Recibe a Cristo. ¿Quiere ser condenado? Rechace a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta es la causa de la condenación. Miren qué consiste la condenación. Que la luz, que es Cristo, vino al mundo para alumbrarnos el camino a seguir para la eternidad con Dios el Padre. La condenación consiste en esto: que la luz, que es Cristo, la cual vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas que a la luz, porque sus hechos eran perversos.
El que quiera vivir en sus perversidades pecaminosas, no recibe la luz, no recibe a Cristo. Pero el que quiere apartarse de las perversidades pecaminosas, viene a Cristo. Por eso déjame decirte en esta hora, adúltero, fornicario, asesino, ladrón, vicioso, si quiere escapar de la condenación, es necesario que venga a la luz que es Cristo. Y si quiere ir a la condenación, rechace a Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. De ti depende. O eres salvo recibiendo a Cristo, o eres condenado al rechazarle. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Amado amigo del alma, el Señor Jesucristo en esta hora quiere entrar en tu corazón, quiere morar en tu vida. Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y alcance el oportuno socorro. La humanidad está muy pronto para entrar en una crisis terrible y espantosa que va a envolver a toda la humanidad a nivel mundial. Amado amigo, escape de los juicios venideros. Cristo está que levanta un pueblo redimido con su sangre, y Él quiere que usted pertenezca a ese grupo de los que Él va a levantar en el momento del rapto de la iglesia. Cristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro. Porque mire lo que dice allá en Timoteo, el consejo que le diese el apóstol Pablo a Timoteo. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. El capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 4. Sea bendito el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Dice el Espíritu, dice claramente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu de error y a doctrinas de demonios. Amado amigo, estamos en el tiempo más difícil de la raza humana, en donde se han levantado doctrinas de error y están proclamando por todos lugares que no hay necesidad de tanto para obtener la salvación, que solamente no hay sino que recibir a Cristo y luego vivir de cualquier manera. Las exigencias de la palabra es
Sin santidad nadie verá al Señor. Después de que se recibe a Cristo en el corazón, es necesario comenzar a andar en novedad de vida. Si anteriormente practicábamos determinadas clases de afecciones espirituales, hay que hacer los correctivos y vivir una vida recta delante de Dios. Amados, es necesario que todo aquel que cree en Cristo vaya al cielo. Es necesario, porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su único Hijo, para que todo aquel que creyere en ese Hijo único, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús no vino para condenar a nadie, pero un día Él mismo juzgará a la humanidad que no le recibió. Amado amigo, de usted depende la salvación. O recibe a Cristo o lo rechaza. Usted escoge o Cristo o Satanás, o el cielo o el infierno, la salvación o la condenación. Es necesario venir a Cristo para obtener la salvación de nuestras almas. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos.